¿cuántos se salvarán? Esta pregunta tiene una mejor respuesta que un simple número. Dejemos que el Señor nos recuerde lo verdaderamente importante para un discípulo suyo. Escuchamos el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Venimos como familia, como comunidad cristiana, a ser alimentados, a ser fortalecidos. Primero con la palabra y después con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y hoy la palabra del Señor nos hace meditar, nos hace reflexionar seriamente, empezando por la carta a los Hebreos, donde nos dice el autor: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama. Hay muchas cosas en nuestra vida diaria que nos suceden que a veces no entendemos, y a veces decimos: qué mala suerte, es que todo me sale mal, es que nada me sale.
¿Por qué no pensar, no será que el Señor a través de esta situación, de esta realidad, me está corrigiendo, me está mostrando el camino? ¿Será que el Señor que me ama tanto me está corrigiendo? Al final de esta motivación que nos hace el autor a la carta a los Hebreos, en donde nos dice que no tenemos que despreciar la corrección que el Señor nos hace, dice: por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminen por el camino plano. Así que, hermanos y hermanas, hemos venido hoy a robustecer nuestras manos cansadas, nuestras rodillas vacilantes, a través de la palabra, a través del sacramento de la Eucaristía que estamos celebrando. Por otro lado, en los evangelios siempre aparecen preguntas interesantes, importantes, ya sea que le hace la gente a Jesús o que hace Jesús mismo. Ustedes podrían dedicar un día a sacar todas las preguntas que hay en el Evangelio, ya sea en el de Mateo, en el de Marcos, en el de Lucas, en el de Juan, y todas son preguntas importantes que nos pueden ayudar en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, si nosotros a la luz del Espíritu Santo le buscamos respuesta a esas preguntas que aparecen en los Evangelios. Por ejemplo, hoy, Lucas 13, 22 al 30, dice, recordemos que Jesús va camino a Jerusalén, y mientras se encamina a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? La pregunta es seria, la pregunta es interesante, la pregunta es una pregunta, valga la redundancia, que todavía hoy en día muchas personas pueden cuestionarse. Bueno, ¿y son pocos los que se salvan? ¿O son muchos los que se salvan? Jesús responde: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, es decir, la salvación que conlleva esfuerzo. Esfuérzate, la salvación conlleva esfuerzo. Ya nos la ganó Jesús en la cruz, ya estamos salvados, sí, claro, pero conlleva esfuerzo, porque dice Jesús: cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, se quedarán afuera ustedes y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero Él les responderá: es que yo no sé quiénes son ustedes, apártense de mí todos los que hicieron el mal. Y miren lo que les respondieron aquellos. Entonces le dirán con insistencia: Señor, pero si hemos comido contigo, si hemos bebido, si hemos enseñado en tus plazas, en las plazas. Y el Señor les dirá: apártense de mí ustedes los que hacen el mal, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Como podemos ver, hermanos y hermanas, el Evangelio está lleno de paradojas. Y podríamos nosotros preguntarnos: si Dios es todo bondad, si Dios es tan bueno, si Dios es todo amor, ¿cómo puede hoy decir Jesús que Dios es tan severo y que va a decir: apártense de mí, quiten de aquí? ¿Cómo puede Dios arrojar afuera a sus hijos? Yo creo que el Evangelio es paradójico, porque los seres humanos somos también paradójicos. Decir que Dios es amor, que cuida con cariño de sus hijos, tiene un efecto de consuelo, sobre todo en los que sufren los abatimientos de la vida. Decir que Dios es
amor, que cuida con cariño de sus hijos, eso es un consuelo para los que sufren. Pero también puede ser un efecto sedante, o sea, te adormece, un efecto sedante sobre los que no sufren. Los que podrían ponerse manos a la obra a construir el reino de Dios, pero no les da la gana, porque están acomodados. Total, como Dios es tan bueno, total, como Dios es amor, total, como Dios me salvó ya, total, como ya me abrirán las puertas ahí el último día. Frente a esta forma de pensar, que es más común de lo que parece, Jesús también tenía cosas que decir, y como siempre, las decía en parábolas, es decir, las decía en comparaciones. Usaba metáforas como la de la puerta estrecha, como la del dueño de la casa que cierra la puerta y deja afuera a los rezagados. ¿Quién no ha tenido la experiencia de que le cierren en las narices la puerta del bus, por ejemplo, ¿verdad? O la del banco, o la de la municipalidad, ¿verdad? Te cerraron la puerta ahí en las narices porque ya se cerró. Dios también puede ser retratado como un Señor severo y exigente, porque nosotros los hombres y mujeres necesitamos ese retrato. No es que Dios vaya a rechazar a nadie, ni a quemarlo eternamente en el infierno. Es que, como no nos espabilemos, como no nos despertemos aquí en la tierra, el reino de Dios no lo va a construir nadie. O sea, si yo no colaboro en la construcción del reino de Dios, no lo va a construir nadie. Si con mis dones, carismas y talentos que Él me ha dado, yo no colaboro en la construcción del reino de Dios, no lo va a hacer nadie por mí. Dios no nos ha creado para que estemos de brazos cruzados esperando que caiga la comida del cielo en la boca. Nos ha creado para que desarrollemos nuestras capacidades, para que trabajemos y nos trabajemos, para que tomemos la vida en nuestras manos, tomar la vida en nuestras manos, y la afrontemos y crezcamos y maduremos, para que escalemos las montañas más altas del espíritu humano, para que exploremos las cimas más profundas de nosotros mismos. Hermanos y hermanas, todos sabemos, la vida no es fácil, la vida no es fácil, la vida es muy dura, la vida es muy difícil. El cristianismo tampoco lo es. Necesitamos que Jesús nos fustigue, nos estimule a ponernos en camino. Sin este estímulo, tantas veces nos quedaríamos en el sillón, en la hamaca, dormidos, viendo tele. Dicho esto, quisiera añadir que las dos ideas de la parábola no están al mismo nivel. Dios nos ama y nos cuida por un lado. Nosotros debemos esforzarnos al máximo por otro lado, ¿verdad? O sea, Dios nos ama, pero también nosotros tenemos que esforzarnos. Pero la idea principal, la primera, es el amor de Dios. Insisto en esto, porque en nuestra querida iglesia hemos pasado siglos olvidando esta prioridad. Todavía hoy algunos insisten en que debemos hacer el bien como si nuestra salvación dependiera de eso, como si fuéramos nosotros los que nos salvamos,
como si fuéramos nosotros los que logramos la salvación, como si fuéramos nosotros los que merecemos la salvación. Y esto no es así. La salvación, la vida, la felicidad es un puro regalo de Dios. Es un amor desinteresado. ¿A cambio de qué Dios te ama? A cambio de nada. Nuestras obras no nos alcanzan la salvación, sino que nos abren el corazón para que la aceptemos. Es bien sabido que los regalos también a veces son rechazados. A veces viene alguien con algún regalo y está enojado, quite de aquí con ese regalo. Nosotros podríamos hacer lo mismo con la salvación que Dios nos da, rechazarla. Nuestro hacer el bien no debe de ser interesado para conseguir algo, sino una respuesta agradecida y gratuita ante el amor de Dios que viene primero y que es también gratuito. Por tanto, hermanos y hermanas, la lectura de hoy solo es útil para quien ha comenzado a comprender la alegría de la gratuidad de Dios. Si no, aparecerá como una lectura exigente. Uy, qué miedo, van a cerrar la puerta, me van a decir, quite de aquí, ¿quiénes son ustedes? La lectura de hoy entonces va a ser dura, inflexible, y creará la imagen errónea de un Dios estricto, de un Dios severo, que tanta gente, por desgracia, todavía tiene metido en su cabeza. Por último, San Lucas se ha divertido un poco poniendo esta lectura en su evangelio, digámoslo así, me explico. En su contexto original, las palabras de Jesús iban dirigidas a los judíos que confiaban en el ser pueblo elegido y despreciaban a otros pueblos. Jesús les avisa de que si no se despabilan, Dios mismo los va a rechazar porque han obrado la injusticia. Y Dios es justicia de justicia. Este mensaje sería seguramente escandaloso para los judíos. Este mensaje seguramente sería muy escandaloso para los judíos. Al final de los evangelios se ve que la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús y que las comunidades de cristianos eran en su mayoría gentiles, es decir, no judíos. Digo que Lucas se ha divertido con este texto porque él está escribiendo sobre todo para gentiles que se han hecho ya cristianos y por tanto podría interpretar este texto de forma complaciente. ¿Cuánta razón tenía Jesús? Los judíos se han quedado fuera mientras que yo he podido entrar en la casa del Señor. Sin embargo, la interpretación que Lucas busca es la contraria. Quien quiera fijarse, este texto es un aviso muy serio. Lo que hoy hemos escuchado es muy serio. Fíjate, cristiano engreído, los judíos se han quedado fuera de la casa porque no les dio la gana entrar cuando Jesús los llamó, creyendo que eran el pueblo elegido. Cuidado que a ti no te vaya a pasar lo mismo. Entonces, el llamado del evangelio de hoy es muy serio. El Señor nos está poniendo sobre aviso, porque podríamos quedarnos fuera. No porque Él nos deja fuera, sino porque nosotros quisimos quedarnos fuera. Que la palabra de Dios de este día nos fortalezca, nos ayude a reflexionar seriamente en que debemos de pasar por esa puerta estrecha
que es la que nos llevará un día a gozar de la vida eterna. Alabado sea Jesucristo.